por fin, felicidad absoluta. Llegó el viernes de las confesiones de Javier Aranda. ¿Cómo te va, Javier? Hola, pues bastante bien, estoy muy contento. Hola, buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Me da gusto porque les voy a compartir un libro que podría ser como una novela gráfica. Se llama Pinta la Revolución y es el catálogo de la exposición del mismo nombre, que habla del arte moderno mexicano entre 1910 y 1950. Esta exposición estuvo en Estados Unidos y el periódico New York Times dijo así textualmente que era la mejor exposición del año que se había hecho en Estados Unidos. Y eso son muy remilgosos luego los críticos de New York Times. Y The Guardian dijo algo parecido, decía que era una muestra estupenda. Y yo creo que tiene mucho sentido comentar estas voces de fuera, porque a veces teniendo las cosas tan a la mano, no las valoramos suficientemente bien. Es tan cotidiano encontrarse, por ejemplo, en Bellas Artes, los grandes murales de Orozco, de Siqueiros, de Rivera, que los vemos ya así como que ahí están, siempre están ahí, ¿no? O vamos a Palacio Nacional y dejamos de ver detalles de esas grandes obras. Por ejemplo, en Palacio Nacional hay un Cortés disminuido. Diego Rivera se puso a investigar cómo era Cortés, digamos, con fuentes documentales y descubrió que tenía sífilis y muy avanzada. Se puso a estudiar también cosas de medicina y vio que la sífilis, en las condiciones que entonces prevalecían, sin antibióticos ni muchas cosas, les deformaban las rodillas, los achaparraban, los hacían pálidos. Y si uno se asoma al Palacio Nacional y ve al Cortés, no es el Cortés triunfal con su armadura y muy guapo, sino es un Cortés disminuido, cara medio verdosa, las rodillas hinchadas, con una bolsa de dinero, eso sí, inolvidable. Y esto nos habla de cómo los pintores se adentraron en la historia de México, sintetizaron, en el caso de Diego, muy bien muchas cosas, y otros también cómo vieron ese proceso, esa gran transformación que ha sido la Revolución Mexicana. Las ondas expansivas tocaron el arte y produjeron una gran ola a nivel mundial reconocida de una propuesta plástica diferente. Es una propuesta que realmente cambió la concepción de las artes plásticas, no solo en México, sino en el mundo. Hizo ver las cosas de otra manera. A los pintores revolucionarios, digamos a Diego, a los tres grandes, no les importaba que les dijeran que eran panfletarios. Ellos hacían lo que querían hacer, se ponían a pintar y lo hicieron de una manera francamente estupenda. Tuvieron muchas reacciones en contra y eso es lo que me gusta mucho de esta exposición. Están las voces en contra. Un grupo antagonista de los muralistas fue el grupo Contemporáneos. Ese grupo del que hemos hablado que decía que eran muy cosmopolitas, pero cuando conoció a Breton, Jorge Cuesta quedó mudo, se mordió el rebozo y no pudo decir nada, ¿no? Porque además su francés era bastante precario. Entonces nos acerca, digamos, a ese México, son 4 décadas, en donde hay mucha vida cultural que refleja mucho de la vida política. Muchas veces, me acuerdo ahora que Josefina Zoraida Vázquez, que formaba parte del comité de los libros de texto, ella me dijo, yo no sé por qué mis colegas no aceptaron una propuesta que primero pensaron que era un chiste y después yo les dije, no, es en serio, y me dijeron simplemente que no. Y ella decía, tenemos que documentar la corrupción en el país para verla, para conocerla y para eliminarla. Y en efecto, en los libros de texto no aparece el tema corrupción. Donde sí aparece es en las pinturas de estos 3 pintores, pero también de muchísimos otros, en Saturnino Herrán, en Goitia, y uno puede ver, digamos, desde distintos flancos cómo vieron el proceso revolucionario. Goitia estuvo como soldado, digamos, en el frente. Entonces, él, la visión que nos da es de los colgados, de los postes, de los árboles allá en Zacatecas. Orozco nos acerca a las trincheras, sin haber participado, pero bueno, era una presencia muy fuerte. Y de la vida de burdeles, la violación a las mujeres, etcétera, que también son los saldos negros de la revolución. Y Diego Rivera hace las grandes síntesis, ¿no? Las grandes síntesis de la historia de México. La otra historia también lo hace Saturnino Herrán, y eso nos permite contrastar y ver movimientos también que querían tener presencia, como los estridentistas, para precisamente hacer una propuesta estética diferente. Son 40 años del arte mexicano que incluye incluso al cine, ¿eh? Se da cuenta de La Mancha de Sangre, que es la primer película donde hay un desnudo, 1937, se pudo proyectar hasta el 43, y es muy interesante porque nos habla digamos, de la vanguardia que estaba presente en muchas de las artes en México.
Así es, Javier. Aquí está este libro, por ejemplo, que lo editó quién, Javier, y qué es lo que te presenta. Bueno, te va nos presenta presentando? ¿Qué varios autores, pues? textos breves que nos ayudan a entender, digamos, la historia a partir de las artes plásticas, de la literatura. Es una lectura muy amena, francamente. Luego los especialistas son pesados, pero en este caso no. Y vienen ilustraciones francamente estupendas. Así es. No, yo son creo más que de acabas- 200. Y creo que acaba de decir algo 220. muy importante, Javier, en términos de que tenemos edificios con grandes murales y hay que saberlos entender los murales, porque como dices, en cada resquicio, en cada detalle, puedes encontrar una parte de nuestra historia muy significativa, que no es fácil leerlo muchas veces, porque No. si tú te paras frente a esos gigantescos murales, pues ves plasmado, pues obviamente muchos objetos, ¿no? Muchas personas, muchos elementos de nuestra historia. Pero hay que también saberlos entender. Creo que este tipo de libros nos llevan justamente a enfrentarnos Pues a esa realidad, ¿no? Totalmente, y como la propuesta plástica era muy didáctica, es una forma de entender la historia y la cultura mexicana de una manera bastante agradable. Y hay que sabérselas llevar a las nuevas generaciones, por cierto. Así es. No, pues ahí está la posibilidad de poder obtener este compendio, porque es un compendio, como tú dices, ¿no? Si Bien. dices pinta la revolución, que es una frase, vino John Dos Passos a México porque había una efervescencia de locura y él dijo que si no estaba pasando algo fuerte en México, si no había una revolución estética o cultural en México, él no entendía qué se refería a ese concepto. Por eso se llama Pinta la revolución, su texto era Pintar la revolución. Seguramente vino desde París, así que nosotros que estamos en México, pues hay que ir aquí a unos cuantos pasos al centro histórico y disfrutar Tenemos de estas elemento, maravillas, claro. ¿no? Bellas Artes, el Palacio Nacional, el edificio de la SEP también tiene murales espectaculares, exquisitos, en fin. Bueno, hay unas muchos. proyecciones así 360 grados de la SEP que no ves con la misma calidad que cuando estás en la SEP misma. Exactamente. Muchísimas gracias, Javier, por esta interesante recomendación, propuesta para disfrutar la literatura y el arte. Gracias. Gracias, Javier.